Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar el tema de las mucopolisacaridosis. Las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades, ¿cierto?, que tienen que ver con el metabolismo de una macromolécula muy importante en nosotros, que son los mucopolisacáridos. Entonces vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Qué son los mucopolisacáridos? Lo tenemos en todo nuestro organismo y son básicamente macromoléculas porque están compuestas, ¿cierto? Básicamente por cadenas largas de azúcares, y esos azúcares entonces tienen una serie de compuestos que están unidos a ellos y que pueden ser, ya vamos a ver, como las diferentes eh, compuestos que están, como el heparán, el ácido glucurónico, el ácido hialurónico, el heparán sulfato, bueno, etcétera. Y eso es lo que hace determinadas características. ¿Dónde tenemos esos mucopolisacáridos? En todos. Por ejemplo, las mucosas se llaman mucosas, ¿cierto? Todo lo que produce moco, ahí tenemos mucopolisacáridos. La vida es posible gracias a que los espermatozoides están en mucopolisacáridos. Nosotros tenemos protección de nuestros pulmones, del aire que recibimos, por los mucopolisacáridos que tenemos en las mucosidades del sistema respiratorio superior, en la nariz, en la tráquea, etc. Somos lo que somos, la amortiguación por las articulaciones, todo eso que nosotros nos comemos en los animalitos, que sabe rico. A mí, yo soy carnívora y ya te voy a contestar. En las articulaciones, en las rodillas, de lo que tenemos tantos a veces problemas, que se nos luxas, que se nos dañas, esas articulaciones están compuestas por mucopolisacáridos. Sí. ¿Alguien levantó Profe, la mano? Sí. Dime. hola. Entonces, específicamente, entonces está en las mucosidades y en el líquido sinovial. ¿Por qué está en Sí, el líquido pero, o sea, sinovial? en todo lo que tenga, por ejemplo, todo lo que sea cartilaginoso, tiene mucopolisacárido, ¿cierto? Por ejemplo, en el pabellón auricular, en el cartílago de la nariz, esa parte que no es ósea, sino que es móvil y se mueve, ahí hay mucopolisacáridos. En los tendones, en esas ramificaciones las que unen, por ejemplo, los músculos a los huesos. Ahí hay mucopolisacáridos. Es decir, hay un sinnúmero. Eso que venden en lo que le aplican a la gente, que es ácido hialurónico y todo eso son mucopolisacáridos. El grupo grande también se conoce como glucoaminoglicanos, que eso es muy importante desde el punto de vista para ustedes como médico, porque es lo que van a detectar, o sea, los gas, glucoaminoglicanos. Bueno, les hablo un poquito porque en ninguna parte de la carrera les hablan de eso. Entonces, los mucopolisacáridos, dependiendo lo que tengan, fíjense que son cadenas. A ver, yo pongo aquí el señalador. Fíjense ustedes que esos son, a ver, el principio es como dice, polisacáridos, varios, sacáridos, azúcar, ¿cierto? Son cadenas de sacáridos, específicamente glucosa, ¿cierto? Ahora, ¿por qué son macromoléculas? Porque dependiendo lo que tengan en la composición, el elemento que tienen, que puede ser ¿qué? Ácido hialurónico, condroitin sulfato, heparina, queratón sulfato, hermatán sulfato son los más frecuentes. La tal glucosamina que tanto escuchamos y que le dan a la gente que casi no sirve para nada, ¿cierto? Todo eso son lo que conforman los glucoaminoglicanos. Entonces, nosotros tenemos enzimas, nosotros tenemos la fábrica de la producción de esos glucoaminoglicanos. Pero además esos glucoaminoglicanos o mucopolisacáridos no se pueden acumular ni se pueden producir infinitamente, ¿cierto? Tenemos que también, no solamente hay que tener una síntesis,
sino también catabolizarlo, es decir, eliminarlo. Porque si no vamos a tener estas enfermedades que vamos a ver hoy, que son las mucopolisacaridosis. Aquí les pongo un grupito de desafortunados. ¡Ay, caramba! Espérate un momentico, chicos, que tengo un calambrito. Bueno, entonces las mucopolisacaridosis, igualmente como las glucogenosis, existen ya vamos como por la mucopolisacaridosis también 14. Eso depende mucho, es decir, la parte no solamente de los hallazgos, de la descripción clínica de la enfermedad, que muchas de ellas se hicieron desde principios del siglo pasado, sino porque además se hizo la detección, se encontró la enfermedad que está deficiente, y además de eso se encontró el metabolito que se acumula. Por ejemplo, vamos a empezar a ver las mucopolisacaridosis tipo 1, ¿cierto? Que son las que se llaman la enfermedad de Hurler-Schei o Schei. Ya vamos a entender eso. Entonces, en este tipo de enfermedades, por ejemplo, los glucoaminoglicanos que se acumulan son el dermatansulfato, ¿cierto? Y el heparansulfato. ¿Cuál es la enzima deficiente? La enzima deficiente es la misma que la alfa hidrocinasa o L-hidrocinasa. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, dependiendo el fenotipo, dependiendo la mutación, el fenotipo puede ser o grave o atenuado o intermedio. Ya vamos a ver. Pero yo quiero mostrarles aquí cómo en estas enfermedades no hay como una nomenclatura todavía. Estamos tan atrasados en estas enfermedades. Es que hace apenas 100, 120 años que empezamos a trabajar estas enfermedades. Entonces, estas enfermedades no hay una nomenclatura perfecta y exacta y ya hecha para todas estas enfermedades. No, cada enfermedad, hay grupo de enfermedades tiene su forma. Por ejemplo, en las mucopolisacaridosis es muy frecuente entonces las enfermedades por lo que se llama el epónimo o la enfermedad. De hecho, hasta hace muy poquito todavía sigue siendo un debate entre el grupo de médicos. Se le conoce como síndrome de Hurler, síndrome de Schei, síndrome de Morquio, ¿cierto? Todavía. Mire que por aquí tenemos unas que todavía hoy en día se les conoce. Síndrome de Morquio, síndrome de Maretolami y en otras enfermedades. ¿Cuál es lo último? No, usted tiene que estar estudiando esto y mirar cómo va avanzando y cambiando, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar esto era síndrome. Mire, ya estamos en la enfermedad de Pompe, en la enfermedad pues, que vimos en la glucogenosis, aquí en la enfermedad de Hurler. Cuando yo empecé era síndrome de Hurler, ahora ya es enfermedad de Hurler. Bueno, entonces, importante para que tengan en cuenta eso. Vamos a ver si alcanzamos hoy a verlas todas. Es un poquito difícil, pesado, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Lo que me interesa es que, sobre todo, yo pongo aquí, a ver, de estas, de hecho, ojo pues muchachos, los invito el próximo sábado, vamos a estar con el señor Vela, que es de la Fundación de San Filipo, que es la mucopolisacaridosis tipo 3. El 16 de noviembre es el día de la sensibilización para la enfermedad de San Filipo. Tenemos 40 pacientes, claro que ya creo que han fallecido, pero tenemos 40 pacientes en Colombia con San Filipo. Entonces es importante eso. Entonces vamos a estar con el señor, con Estevitan, que es el hijo de él que tiene San Filipo, y también voy a hablar de la esclerosis múltiple. Pero entonces vamos a ir viendo particularidades. A ver, de estas enfermedades, y ojo porque esto lo pregunto en el examen. De estas enfermedades,
Por ejemplo, para la parte de MPC1, que hay terapia de reemplazo enzimático. Tenemos para Hunter ya Biomarin tiene terapia de reemplazo enzimático. Para Morquio ya hay cosas para Maretolamí. Para las otras todavía están en estudio y en proceso. Entre ellas las de San Filipo no tiene, ¿cierto? Entonces vamos a ir viendo cada uno de esos. Vamos a empezar entonces con la primera. Tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad, pacientes con mucopolisacaridosis tipo 1. Bueno, en general existen varios algoritmos para esto y aquí quiero decirles, esta es de las enfermedades que afectan en el fenotipo, entonces también están catalogadas dentro de las enfermedades dismórficas. ¿Por qué? Porque afectan el fenotipo, la cara, el cuerpo, las manos. Entonces, estas, entre comillas, son enfermedades que son más fáciles de diagnosticar porque usted ve el fenotipo claramente. Aquí también vamos a hacer más adelante, tengo un grupo de pacientes muy especiales que son, bueno, todos son especiales, pero aquí cuando veamos el 4 voy a hacer algunas menciones, ¿cierto? Pero entonces son niños que usted cuando ve el fenotipo, como vamos a ver acá, cuando sobre todo son el grave o el acentuado o el infantil, entonces usted claramente lo ve y dice, este es un MPC, ¿cierto? Es decir, es una mucopolisacaridosis. Ahora, ¿cuál tipo de mucopolisacaridosis? Si hay unos rasguitos que uno ve, que yo se los voy a ir reseñando, que uno dice, esto puede ser esto, puede ser la otra, ¿cierto? Pero en general, ya con el fenotipo, ya usted empieza a buscar cuál, pues cómo aproximarse a ella. Una, y que esa la hacemos en nuestro país, que es la determinación de glucoaminoglicanos. Eso se hace en orina. Hasta donde tengo entendido lo estaban haciendo en Bogotá, no sé si ya lo estarán haciendo en Medellín, pero se puede hacer en Bogotá, hacen la determinación de glucoaminoglicanos, específicamente en el Hospital San Ignacio, en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo y en los Andes, en el del doctor Luis Alfredo Uribe. Ahora, hay pruebas que son cualitativas y semicuantitativas para la determinación, incluso coloraciones de glucoaminoglicanos, ¿cierto? Que dicen hay presencia o no de glucoaminoglicanos. Ya por otras técnicas, ¿cierto? Se hacen específicamente por HPLC, por espectrofotometría de masa, entonces se determina el tipo de mucopolisacárido que está aumentado, ¿cierto? Entonces lo que les menciono ahora, por ejemplo, en el tipo 1, entonces están aumentados sobre todo de hermantansulfato y de paransulfato. Nosotros aquí no medimos muy frecuentemente eso. ¿Qué es lo que se hace más acá? Se hace a través de la ayuda de los, sobre todo de los que tienen terapia de reemplazo enzimático, se hace la determinación de la actividad enzimática. Entonces esa actividad enzimática se hace en papel de gota seca, en papel filtro, como lo vimos en la parte de diagnóstico, y también lo hacen a través de cultivo de fibroblastos, e incluso a veces ellos ofrecen y lo que hacen es la medición de la actividad enzimática en cuestión, y algunos de ellos hacen hasta pruebas genéticas. Pero fíjese que si nosotros tuviéramos la posibilidad de tener ese tipo de determinación, por ejemplo, de ácido hialurónico, sulfato y eso, podríamos hacer un diagnóstico, ¿cierto? No es tan difícil. Realmente podríamos hacerlo eso. Ojalá que ustedes que son jóvenes, por aquí que tenemos también no solamente una estudiante de medicina, sino de ingeniería biológica, para que ponga su laboratorio donde se haga el diagnóstico de todo esto. Bueno,
Miren entonces aquí, ¿cierto? Como les digo, muy interesante, esto a ustedes les va a servir mucho para el examen porque esto lo pregunto, ¿cierto? Entonces fíjense que muy fácilmente por la medición de las actividades enzimáticas que, como les digo, para los que tienen, los más fáciles son los que tienen terapia de reemplazo enzimático. Ahora, existen algunos muy complejos, por ejemplo, para el tipo 4 no hay, la terapia enzimática es dependiendo si es el A, B, que entre otras ya tenemos C, o por ejemplo en el San Filipo no hay tratamiento, pero depende la enzima. Hay 4 posibilidades de los que están implicados, 4 genes que están implicados en el San Filipo. Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar con la enfermedad, con la mucopolisacaridosis tipo 1. Eso que ustedes están viendo en general, como les decía, ya ha cambiado un poquito eso, pero todavía en muchas partes del mundo se le sigue diciendo a este tipo de enfermedades gargolismo. Ya van a ver por qué. Específicamente porque los fenotipos son como el de las gárgolas de las iglesias que se hacían en la Edad Media. Ahorita hablamos un poquito de eso. Entonces también se le conoce como gargolismo. En el MPS1 mucopolisacaridosis 1, fíjense que aquí les pongo síndrome porque todavía en algunas literaturas se utiliza síndrome. Aquí tenemos 3 tipos de fenotipos. Tenemos el Hurler, que es este de acá, que es el fenotipo más acentuado, es el tipo infantil, es el más agresivo, se empieza a desarrollar en los primeros meses de vida. Tenemos el Hurler-Schein, estos dos que son los más complejos, porque es que estos dos, este chico y esta señora pueden ser cualquiera de ustedes o yo. O sea, cualquiera de nosotros puede tener esto. ¿Y cómo va a determinar uno por un dismorfismo que tiene eso? ¿Cierto? Entonces es complicado. Entonces la que se llama la Hurler-Schein, ¿cierto? Afortunadamente todos estos chicos no tienen problemas eh, cognitivos, ¿cierto? El problema sobre todo con el Hurler-Schein y con el Schein es que no tienen muy buena calidad de vida, por obvias razones, ¿cierto? Porque se van deteriorando. Ya vamos a ver eso. Pero entonces la cuestión es que todos tienen que ver con la misma mutación, con el mismo gen que afecta la enzima, pero el fenotipo cambia. Y vamos a mirar eso entonces. Entonces aquí tenemos la mucopolisacaridosis tipo 1. Esto que ven ustedes aquí es una gárgola. Son ¿cómo se digo? Esculturas que están sobre todo en las iglesias góticas, en las iglesias europeas encontramos mucho esto, pueden entrar a internet. Fíjense que si nosotros analizamos el fenotipo de un paciente de estos con una gárgola, presenta todas las características y seguramente en esa época, de hecho, hoy en día todavía hay partes en el mundo, inclusive Colombia, donde se cree que estos niños son duendes, que son producto del pescado, son demoníacos. Y aquí los tienen como demoníacos. Mire que aquí tiene todo, la macroglosia, lengua grande, la mano en garra, ¿cierto? Ellos producen eso, la escoliosis, ¿cierto? El puente nasal hendido, los pómulos salientes, las cejas salientes, a veces son o no cabezoncitos, ¿cierto? Son pequeñitos, de pies muy grandes. Entonces, fíjese que aquí podemos ver que desde hace muchos años estos fenotipos están expresados.
cuando yo estuve en Francia y en algunos países que he estado, busco en las iglesias y yo misma he tomado fotos. Esta creo que la tomé yo en una de las iglesias. Esta creo que la tomé en una iglesia en Italia. Bueno, entonces aquí estamos viendo la mucopolisacaridosis tipo 1, pero en general todas este tipo de enfermedades, este grupo de enfermedades se le llama gargolismo. Como les digo, también pertenecen a las enfermedades dismórficas porque cambian el fenotipo. Esta enfermedad también se le conoce como miopatía metabólica hereditaria progresiva porque vamos a ver que también no solamente afecta la parte externa del fenotipo, sino también la parte sistémica. Básicamente esta es una enfermedad donde es una deficiencia de la enzima que se llama alfa-hidroronidasa. Bien. Otra de las clasificaciones que se le dan a estas enfermedades están agrupadas dentro de las enfermedades lisosomales. Y aquí esta diapositiva me gusta mucho porque aquí les muestra claramente nosotros entonces producimos esos glucoaminoglicanos. Fíjense que aquí tenemos en el orden de muchos glucoaminoglicanos que podemos tener. Y nosotros recordemos que un símil que se hace con la célula, el estómago, por la actividad, las múltiples actividades enzimáticas que tiene, no solo de los glucoaminoglicanos, sino para otras macromoléculas y sustancias, están entonces en los lisosomas. Entonces, nosotros normalmente tenemos esa enzima, la alfa-hidroronidasa, que lo que nos va a hacer es cortar esta acumulación de glucoaminoglicanos, ¿cierto? Y cuando la enzima está deficiente, entonces se van a acumular esos glucoaminoglicanos a nivel lisosomal, específicamente el que se acumula es entonces el dermatansulfato y el heparansulfato. ¿Qué sucede? Que estos lisosomas se empiezan a reproducir, se empiezan a llenar y se lisan, explotan y dañan la célula. Entonces, estos fueron las personas. Este HERS que vemos aquí es de la enfermedad de HERS. Como les digo, esto no me interesa ni que se lo aprendan, esto es netamente anecdótico, pero lo que les quiero demostrar es que desde principios del siglo pasado se están hablando de estas enfermedades. De hecho, lo que encontraron en estos pacientes que tenían un fenotipo extraño, que ya lo acabamos de ver, entonces encontraron que ellos tenían acúmulos de mucopolisacáridos. En ese entonces se hablaban eran de glucoaminoglicanos, ¿cierto? Que estaban aumentados en la orina. Ya después entonces hicieron los hallazgos, como les digo, lisosomales y este señor es muy importante, que es McCusick, muy importante porque casi que él es el que empieza a hacer toda esta caracterización de los diferentes mucopolisacaridosis. Bueno, entonces, como les decía, la deficiencia de esta enfermedad lleva a que no solamente se afecten los tejidos, sino que se afecten los órganos. Es una enfermedad autosómica recesiva, es de las enfermedades que tiene terapia de reemplazo enzimático y que todavía sigue la pelea y la promoción de que se incluya dentro de los tamizajes neonatales, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué. Porque si esto se empieza desde una etapa temprana, evita que el niño o la persona que esté afectada, ¿cierto?, tenga el dismorfismo, ¿cierto?, y las afecciones que tiene.
sobre todo en este caso la del Hurler, porque la de Hurler es el fenotipo más agresivo. La codificación de este gen, que es el gen IDUA, está en el cromosoma 6 y básicamente hoy en día lo que hay reportado es que hay más de 20 mutaciones, pero ese es para el Hurler, pero en realidad son muchas más mutaciones que incluyen los otros fenotipos. Bueno, yo les dejo ahí ese pastelito para que lo estudien de qué pasa con lo autosómico recesivo, porque siempre se cometen muchos errores con estos conceptos. Eso es como para que para que de alguna manera gráfica ustedes lo miren, ¿cierto? Ay, me atrasé. Bueno, esta gráfica es de las gráficas que igualmente todo este material viene de Genzyme, de Sanofi Company, pero me gusta mucho porque nos está mostrando cómo son los fenotipos. El fenotipo Hurler, que es el que diríamos que es el más grave, el que rápidamente en cuestión de meses los niños tienen el fenotipo ya muy acentuado y generalmente se mueren en los primeros 10 años de vida. Ya vamos a ver cómo. El Hurler-Schall y el Schall, conozco de pacientes que están en el orden de los 80 años con un Schall. Estos chicos tienen inteligencia totalmente normal. Lo que pasa es que la calidad de vida no es muy buena y ya vamos a ver por qué, porque ellos no tienen el dismorfismo, sobre todo a nivel de las fascias, tan pronunciado, pero tienen afecciones osteomusculares que los van afectando. Lo interesante de esto es que entonces, dependiendo de cuándo es el inicio del tratamiento, podemos evitar la expresión de ese fenotipo. Bien, esto que vemos acá son fotos que son clásicas de pequeños que han tenido el síndrome o la enfermedad de Hurler, ¿cierto? Aquí vamos a ver, por ejemplo, el desarrollo de este niño, ya falleció. Generalmente estos niños quedan con respiración asistida y muchas veces es tan agresivo el fenotipo que pueden llegar a afectar la parte cerebral, pero en sí mismo la enfermedad no produce problemas cognitivos. Entonces, en el tipo más severo, que es el Hurler, ¿cierto? Fíjense que este es un niño que puede ser cualquiera de nuestros niños. Es decir, normalmente los niños, ahorita les muestro algo con respecto a lo de los órganos y eso, pero un niño normalmente puede tener el puente nasal hendido, es normal cuando los niños nacen, los pómulos salientes. Es decir, este es un niño que a los 10 meses es completamente normal. Fíjense ustedes, a los 12 meses ya empieza a mostrar algunos signos. Miremoslo casi un año después, ya tiene su cabecita más grande, eso engrosa el pelo, el puente nasal cada vez más hendido, los pómulos son cada vez más salientes, ya seguramente empiezan a presentar la macroglosia. Mira, a los 39 meses, a los 34 meses y a los 39 ya ellos tienen su manito en garra, tienen los dismorfismos en otras partes, en columna, en el tórax. Ellos tienen como la producción de mucopolisacáridos están en las mucosas, entonces tienen enfermedades respiratorias recurrentes que generalmente son los que los llevan a la muerte. Tenemos aquí el fenotipo Hurler-Schall, que puede ser cualquiera de nuestros niños. Es un niño completamente normal, intelectualmente, cognitivamente completamente normal. Es un niño bonito, hermoso. Fíjese que pues tiene ligeramente el puente nasal hendido, pero nunca uno pensaría que un niño de estos tenga este tipo de manifestaciones. Este es
el que diríamos que es como el intermedio, sí, ¿cierto? Y este que es el Shy, ¿cierto? Que fíjense que es un chico igualmente como el de nosotros, como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Pero estos dos fenotipos, el Shy y el Huller Shy, son fenotipos que son muy lentos, muy progresivos, ¿cierto? Este es un niño que se va rápidamente a ortodoncia, le aplican las cositas. Muchas veces yo veo, yo digo, uy, yo he visto algunas personas en la calle y digo, estoy segura que este muchacho tiene un Huller Shy. Pero como pasan desapercibidos, es un muchacho que llega a su vida adulta completamente normal, sin mayores afecciones, pero que afecta entonces ya la parte sistémica, como vamos a ver. Entonces, cuando estas manifestaciones clínicas son muy agresivas, son muy fuertes, miren aquí está otra gárgola, ¿cierto? Miren aquí la macroglosia, puente nasal hendido, pómulos prominentes, mire que es muy parecido la cara de este pequeño y este, ¿cierto? Entonces, como les digo, las manifestaciones clínicas que esto se da en este tipo, en todas las mucopolisacáridos son crónicas, progresivas, van afectando, van discapacitando, llevan a un dismorfismo, por eso están agrupadas dentro de las dismórficas. Las facies son este tipo de facies, o sea, lo que es puente nasal hendido, pómulos salientes, cejas gruesas, cabezoncitos, diente estorcido, es lo que se llaman las facies gargólicas o gargolismo o las fases hullerianas. ¿Sí? Bien, entonces, por ese acúmulo de esos glucoaminoglicámonos, como los niños están en crecimiento y desarrollo, entre otras que les digo que este es colombiano, recuerde que cuando uno está haciendo estas presentaciones, sobre todo en público y eso, no puede presentar los ojos, habría que taparlos, pero eso hace parte de la formación de usted, entonces los tengo que mostrar. Entonces, ¿qué sucede? Este es el puente nasal de un niño normal, todos los niños tienen esto, pero a medida que estos niños van creciendo, se va pronunciando la hendidura nasal, ¿cierto? Fuera de eso, ellos empiezan a osificar el cráneo, lo que hacen, fíjese qué grueso está el cráneo acá. Los mucopolisacáridos también les van dañando la retina, ellos se van quedando, se pueden quedar ciegos, pero aquí estamos en la parte ósea del cráneo, ¿cierto? Mire la frente prominente, los pómulos prominentes, ¿cierto? Aquí ya este niño tiene macroglosia, este niño no es que tenga los ojos claros, sino que ya tiene turbia la, los ojos, ¿cierto? Por ese acúmulo de mucopolisacáridos. Pero no solamente está en el bueno, el cuello es corto, no solamente está en a nivel del cuello, sino que está también a nivel de la columna, del tórax, ¿cierto? Tiene disistosis, tienen escoliosis, esto es lo que se llama la mano en garra, que es la manito que ustedes ven ahí que tengo en la fotico del chat, es de MPS, ¿cierto? Que es lo que se llama mano en garra, que es muy típico de muchas enfermedades, acondroplasias, pero estos chicos, incluso los invito para que vean el video que tengo de Miguel, que tiene morquio. Vamos a ver si logramos hacer unos encuentros presenciales con alguno de estos pacientes para que vayan. Desafortunadamente hoy no pude citarlos a ellos porque su hermana María Zoraida, que es la que me ayuda con esto, pero vamos a ver si logramos hacer un encuentro con ellos. Entonces ellos hacen esta manito en garra donde básicamente lo que pasa es que las falanges de los dedos de las manos
específicamente los metacarpianos son más cortos, lo que llevan a hacerle que ellos tengan dedos en gatillo, mano en garra, problema del túnel del carpio. Esta paciente que está acá, si bien esta es una maretolami, no es uno, es maretolami, pero lo presento porque este es porque es un perfil que también lo podemos encontrar en los niños con, con las mucopolisacaridosis. Entonces mire que aquí está marcadamente, ¿cierto? El problema que tienen a nivel de la columna, la manito en garra, el problema que tiene en las disostosis múltiples, que no solamente es en la columna, ¿cierto? Sino que tienen problemas en las rodillas, tienen problemas articulares, se les van desplazando, vamos a ver otras foticos. Ellos van perdiendo movilidad articular y eso va pues aumentando el fenotipo dismórfico. Aquí lo vemos también en el cráneo, en la columna. De hecho, parte de los problemas que ellos a veces tienen es a nivel de la columna, como vamos a ver más adelante. Mírenlo aquí. Aquí vemos las radiografías de su manito en garra. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Que no solamente esto va a estar a nivel de lo óseo, sino que también va a tener problemas neurológicos. ¿Por qué? Porque por esa atrofia que tienen la parte ósea van a llevar a consecuencias neurológicas. Esto que ven acá, que es lo que se llama la comprensión medular, que entre otras es una de las muertes más frecuentes de estos chicos, sobre todo cuando se les hacen o porque ellos se caen o porque les hacen procedimientos quirúrgicos. Entonces cuando los están entubando pues hacen una afección que lleva al deceso. Muy frecuente en ellos, ¿cierto? Lo que es la parte del túnel carpiano, ¿cierto? El síndrome del túnel carpiano, que entre otras yo lo tengo, pero es por trabajo. Y esto entonces les va empezando a hacer el problema de la movilidad articular. Y no solamente es en las manos, sino que también lo presentan en las piernas, en las rodillas, porque ellos pues se van deteriorando. También tienen problemas de fibrosis capsular articular y bueno, ya vimos la disostosis múltiple. Además de eso, de las manifestaciones óseas, tenemos que ellos van a presentar otro tipo de manifestaciones, como es el crecimiento de la glosia, o sea, la lengua. Ellos sufren macroglosia y por eso muchos de ellos son con la lengüita afuera, ¿cierto? A veces babean mucho y todo eso, pero es porque la lengua no les cabe en la boca. También se puede presentar este tipo de jivas que pueden ser en cualquier parte de la columna, puede ser superior, media o inferior. También puede presentar este pectus carinatum, ¿cierto? Porque como sufren también una escoliosis muy marcada, entonces se van deformando. Esto que vemos acá, miren, ¿sí? ¿Hay alguien que pregunta? Profe, ellos solo presentan el carinatum o también pueden presentar el excavatum. Generalmente es carinatum porque, es decir, lo que hace es que la canasta ósea torácica se va deformando. Entonces ellos empiezan a tener, como vemos aquí, un abdomen que está obstruido, es decir, los órganos crecen, pero se osifica la parte ósea. De hecho, esto que vemos aquí, que es el cuello corto y lo que le digo, la hipoplasia de los odontoides, que es lo que lleva a que ellos cuando literalmente se descerebran, lo que llaman popularmente descerebran, porque cuando se va hacia atrás por esa hipoplasia de odontoides se mueren, se desnucan literalmente.
o a veces le están haciendo el procedimiento porque dentro de las manifestaciones óseas, algunos de ellos, por ejemplo en Maretolami, en Morquio, en estos también en el Hurler tipo 2, ellos tienen múltiples líneas dentales. Entonces tienen eclosiones de piezas dentales en el paladar. Entonces, como sale ese diente que sale en la mitad del paladar, ustedes saben que nosotros tenemos una irrigación en la lengua muy importante. Entonces hay que hacer una extracción de esa pieza dental porque si no perfora la lengua. Pero resulta que si no se tiene cuidado, bueno, me adelanté algo que iba a decir ahora, pero no importa, vuelvo y lo repito. ¿Qué importa que les repita mucho? ¿Qué pasa? Que por ejemplo muchos de los anestésicos hacen producción de mucopolisacáridos. Entonces, si el anestesiólogo, ojo para los que van a ser anestesiólogos y van a ser cirujanos, no tienen en cuenta eso, cuando les ponen la anestesia producen más mucopolisacáridos, pero además de eso, ¿por qué los entuban? Y al entubarlos, como tiene este problema de hipoplasia odontoides, se les complica el paciente y como ya ha pasado, pacientes míos que se han muerto por eso. Porque los clínicos no han querido tener en cuenta eso. A pesar de que los padres les dicen. Ojo con eso. Lástima que no puedo aquí decir públicamente, además porque esto va a ir a internet. Pero eso ha pasado. Y seguro que la mamá del chiquito va a oír esto cuando yo lo diga. Bueno, esto que vemos acá, entonces mire que ellos se van, ¿cierto? Se van torciendo, se les van torciendo porque se les va por la escoliosis, ¿cierto? Se les va para un lado ciertos órganos y otros, es complicadito. Pero además de eso, que esto lo vamos a ver más adelante, ellos hacen, esto que ven acá es una hernia umbilical, ¿cierto? Bueno, miren lo que pasa acá, por eso estos niños muchas veces son como lo que nosotros vulgarmente decimos que son cabezones, ¿cierto? Y esto básicamente ustedes saben que esto es lo que se llama la sutura sagital. Yo les pongo esto para que lo revisen ustedes y para que puedan estudiar, ¿cierto? Y esa sinostosis lo que sucede es que nosotros, se acuerda que uno nace con eso blandito, pero llega un momento en que se osifica. Entonces, por eso estos niños tienen este dismorfismo. Este es un típico MPS1, ¿cierto? Este niño ya falleció desafortunadamente, pero aquí vemos entonces lo que sucedió, por eso son como cabezoncitos, puente nasal hendido, este tenía la macroglosia, pómulos salientes, esto aquí también. Bueno, mire el cuello cortico, etcétera, son hermosos. Yo les digo, esto que les estoy diciendo se los digo con todo mi corazón y con toda mi realidad. Yo tengo la capacidad de ver en estos niños que para ustedes y para muchos pueden ser monstruosos, yo los veo hermosos. Los veo hermosísimos, además son muy, muy valientes. Bueno, pero entonces mire que no solamente va a ser lo óseo, sino que es la parte cartilaginosa. Entonces, una de las que más, de las afecciones más importantes son las afecciones a nivel cardíacas. Mire, yo les estoy aquí haciendo el ejemplo y detallando con el MPS1, pero esto es válido para las otras mucopolisacaridosis. Ya lo vemos más adelante. Vamos adelantando con eso. Entonces, ¿qué sucede? Ellos empiezan a, ¿se acuerda que habíamos dicho que también se le llamaba miocardiopatía? ¿Se acuerdan? Por eso, porque va afectando la parte cartilaginosa. Entonces, muchos de estos pacientes van a sufrir valvulopatías, generalmente representadas en displasias valvulares, cardiomiopatía hipertrófica, coroniopatía, tienen una cardiomegalia, se les crece el corazón porque claro, como está dañadito, ¿cierto? Porque dependiendo de dónde se afecte, entonces va creciendo y hacen una cardiomiopatía. Ay, me retrocedí. Pero
además de eso, entonces empieza a haber una afección a nivel de la parte cartilaginosa del sistema respiratorio. Entonces hay engrosamiento de todas las mucosas, pero aquí es muy importante el engrosamiento de las mucosas de todo el sistema respiratorio, sobre todo a nivel branquial y de la tráquea. ¿Y por qué es importante eso? Pues porque esto que ven aquí es la muerte más frecuente de estos niños. Estos niños, además de eso, sufren infecciones respiratorias a repetición. ¿Por qué? Porque ellos permanentemente están produciendo mucopolisacáridos. Recuerden que nosotros tenemos una flora bacteriana en los pulmones y esas bacterias que son flora bacteriana aprovechan esa producción, entonces hay un sobrecrecimiento, entonces sufren muchas neumonías a repetición. Pero además de eso, esas infecciones a veces hacen que los chicos se broncoaspiren, entonces pues se mueren. Pero además de eso, no solamente va a ocurrir a nivel de la tráquea, de los bronquios, sino también del sistema auditivo. Ellos incluso se pueden quedar sordos porque tienen otitis a repetición. Pero además de eso, como está asociado la parte cartilaginosa con la parte ósea, ¿qué quiero decir? Lo que les mencioné ahorita, esa canasta ósea abdominal. Acuérdense que las vértebras y las costillas lo que están haciendo es una red ósea que está empaquetando y protegiendo los tejidos, y como entonces hay una osificación, entonces hay se hipertrofia eso, y entonces ¿qué pasa? Ellos, por ejemplo, hacen una presión de las vísceras en la parte abdominal inferior hacia la superior. Entonces eso hace que también tengan manifestaciones respiratorias. Esto que ven ustedes aquí es algo que es muy frecuente en los pacientes con mucopolisacaridosis, que es lo que se llama las macroglosia. Esa macroglosia, sumada a lo que les mencioné ahorita de toda esa hipertrofia del sistema respiratorio, la tráquea, las adenoides, las amígdalas, incluso hay unos con unas amígdalas gigantes, entonces ellos generalmente tienen apnea del sueño obstructiva, pero muy fuerte, a tal punto que a veces puede comprometer la vida. Los ronquidos de ellos son impresionantemente duros. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no duermen bien, a veces no irrigan bien sangre al cerebro, y eso hace que el cuadro sea más complejo. Toda la sumatoria de lo anterior, por eso lo pongo aquí con rojo, es de las complicaciones y lo que más lleva a la muerte de los niños. Uno de las cosas importantes, y sobre todo para los de ustedes que vayan a ser anestesiólogos, es los anestésicos que promueven la producción de mucopolisacáridos. Esto no lo vemos tanto, pero se da sobre todo en pacientes que son mestizos, que tengan mezcla negroidea, amerindia, que es lo que se llama la mancha mongólica extensa. Eso puede llegar a ser muy frecuente en nosotros y puede ser un marcador que le puede indicar a uno. Tienen hipertricosis, ¿cierto? Que es aumento de vellosidad, incluso los vellos de ellos son gruesos, el pelo es muy grueso, también pueden tener un engrosamiento cutáneo, sobre todo en las partes de las extremidades, o sea, en las rodillas, en los taloncitos, en lo que llamamos vulgarmente los nudillos. Bueno, muy bien. Esta que es de nuestro pacientito colombiano, que es esa acumulación de mucopolisacáridos a nivel de la córnea. Pero, como recuerden que parte
de la conformación del glóbulo ocular, del nervio, está constituido por mucopolisacáridos, entonces ellos tienen opacidad corneal, que es muy frecuente, cataratas, el estrabismo, glaucoma por atrofia del nervio óptico. El glaucoma lleva una atrofia del nervio óptico y pueden sufrir retinopatía degenerativa, es decir, muchos de estos niños pueden quedar ciegos. Bien, aquí vemos niños que quedan completamente así. He tenido pacientes que están completamente ciegos y además se quedan también sordos. La hipoacusia conductiva y neurosensorial está relacionada con ambas cosas. Por un lado está el desarrollo de todo el sistema auditivo, las deformaciones óseas que puedan tener, pero además de eso porque permanentemente tienen infecciones a nivel del oído y muchas veces ellos pues quedan sordos. Esta es otra de las manifestaciones que ustedes tienen que tener en cuenta, que por eso es una enfermedad multisistémica, porque estos chicos entonces por ese problema que están haciendo a nivel de todos los órganos no se desarrollan adecuadamente, pero además como tienen la problemática metabólica, ellos a largo plazo desarrollan una hepatoesplenomegalia, con el agravante de que pues no tienen espacio para eso. Entonces imaginen lo complejo. Esto que ustedes ven aquí, este es de nuestro pacientico, esto es una hernia umbilical, pero también pueden tener hernias inguinales, como vemos acá. Esta es una abdominal. Y otro de los problemas es que toda esa conjunción que tienen llevan a problemas gastrointestinales. Entonces son niños que sufren diarrea muy frecuentemente y eso los lleva a que no tengan una adecuada alimentación, pues porque botan todo lo que se comen. Ahora, eso es en el fenotipo, que es el más severo, los que tienen un dismorfismo. Pero yo llamo la atención y los invito a todos a que miremos que muchos de estas personas pueden ser nuestros familiares, pueden ser nuestros pacientes, que es casi imposible que lo veamos. Cuando ustedes vean una manito en garra de cualquier tipo, muchos de estos pacientes, ¿cierto?, están enclosetados dentro de enfermedades reumatoideas, deformativas, pero nunca se piensen que pueda ser una enfermedad atenuada, un error innato del metabolismo. Por ejemplo, que son estos pacientes de acá, tienen ya mano en garra, ¿cierto? Ellos caminan, están bien, no tienen macroglosia, no tienen puente nasal hendido, ¿cierto? Pero tienen una discapacidad a nivel de columna por escoliosis marcada, mano en garra o engatillada, ¿cierto? Y esto les pierde, pues hacen que se vuelvan completamente disfuncionales. O como esta paciente que yo pude ver, son pantallazos de un video que tenía esta paciente cuando camina de una manera atáxica, básicamente porque tiene una escoliosis tan marcada, tiene problemas a nivel de las rodillas, ¿cierto? Y como no tiene un adecuado desarrollo de sus articulaciones, entonces camina una mujer joven, bonita, ¿cierto? Tiene un caminado atáxico muy doloroso, muy incapacitante, que los puede dejar hasta en silla de ruedas. Ahora, tenemos el diagnóstico diferencial, y que esto me importa mucho y lo traigo porque muchos de estos pacientes, sobre todo los que son atenuados, entran dentro del grupo de artritis juvenil, artritis reumatoidea, artrogriposis, enfermedad reumática degenerativa, la enfermedad de cintura, distrofia muscular de cintura, fibromatosis, problemas incluso que tienen que ver con el colágeno, otras enfermedades lisosomales, mucopolisacaridosis. ¿Y por qué menciono esto? Porque estos pacientes, por favor, tener la sensibilidad para tener esto. ¿Por qué?
porque esto que vimos acá, estos pacientes, si los detectan a tiempo, ¿qué problema hay de medirle una actividad enzimática a estos pacientes y que dé negativa? Si dio negativa, eureka, súper bien. Pero si les da positivo, es la posibilidad de que empiecen una terapia de reemplazo enzimático que les evite un deterioro, como es el caso de este paciente, que ya no puede hacer nada con sus manos. Por eso es que estudio estas enfermedades. Bien. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico básicamente se puede hacer con determinación de glucoaminoglicanos. Como les digo, aquí empezamos a ver el MPC1, ¿cierto? La mucopolisacaridosis tipo 1, Hurler-Shire o Shire, ¿cierto? Pero esto casi que es para todas las mucopolisacaridosis, ¿cierto? Entonces, en esa determinación de glucoaminoglicanos se hace en orina, pero igualmente se puede hacer a través de los glucoaminoglicanos en fibroblastos cutáneos, se puede hacer por biopsia muscular, por leucocitos o gotas de sangre seca. Esa determinación de glucoaminoglicanos, estos mismos que vemos aquí también se pueden hacer para la determinación de la actividad enzimática, ¿cierto? Esa actividad enzimática entonces se hace detección a nivel de papel filtro, en biopsias o también en leucocitos. Y el diagnóstico molecular, que muchas veces cuando dan borderline tienen todo el fenotipo, pero dan borderline, se les puede hacer diagnóstico molecular muy difícil porque tienen muchísimas mutaciones para esto. Pero bueno. Aquí vemos, entonces les dejo, por ejemplo, muchos de los algoritmos que hay y que pueden ser una muy buena ayuda para que ustedes piensen en esto. Tener muy en cuenta que cuando alguno de estos esté elevado, no descarta de que puedan haber también este tipo de enfermedades, sobre todo en las atenuadas. Tratamiento. Este es de los pocos errores innatos del metabolismo que tienen tratamiento. En este caso, el tratamiento tenemos entonces la alduracine, que es de Sanofi Company, de Genzyme, ¿cierto? Es un medicamento una infusión que se pone cada semana, no sé cómo estarán los protocolos ahora, es es de alto costo. La infusión se tiene y la ayuda es con la regularidad, es decir, que se cumple el protocolo que sugiere el laboratorio, ¿cierto? Esto se tiene que poner vitalicio. Hay unas que tenemos cada 15 días, otras cada 14, en este caso es cada semana, se coloca intravenoso. Para Colombia, desafortunadamente, y es en lo que estoy trabajando ahorita, justo que esa enfermedad la vamos a ver aquí, que es la enfermedad de Fabry, pero quisiera que cambiáramos porque, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa incluso se hace en la casa de los pacientes, ¿cierto? Aquí en Colombia es intrahospitalario o ¿cómo se dice? En lugares pues que tienen la estrellita. Ay, se me olvidó cómo decir eso, que es lo que avala la Secretaría para prestar ese servicio de aplicación de medicamentos. Entonces, pero realmente incluso en estos países a estos pacientes se entrena a la familia, a la enfermera, el que sea, para que le ponga esto a los pacientes en casa. ¿Qué importancia y por qué estoy trabajando yo en eso? Porque, por ejemplo, si a los 22 pacientes que tienen enfermedad de Fabry, que tienen terapia de reemplazo enzimático, que viven en la Unión, imaginen 22 pacientes, ese es pues cada 15 días, pero que tengan que bajar cada 15 días a Medellín a que les pongan eso. Eso no puede ser y son gente que vive en la parte rural. Entonces, las condiciones de nuestro país, de nuestra economía social, etcétera, hace que tengamos que modificar en eso. Es algo por lo que yo vengo trabajando
y pues hasta los últimos días de mi vida, y con todos ustedes los que me quieran acompañar, que me ayuden en este proceso. Bueno, sí, adelante. Hola, profe. Una pregunta. ¿Este tratamiento ayuda, por ejemplo, a que se disminuyan, por ejemplo, las manifestaciones respiratorias auditivas y, por ejemplo, la Claro, macroglosia? por ejemplo, si a ese niño que vimos de 39 meses lo hubieran detectado a tiempo, le ponen y ese niño estaría vivo. Literalmente estaría vivo, porque no se hubiera deformado. Ahorita, cuando les hablé de la 4 les hablo de Miguel, que Miguel mismo quiere que le pongan porque él ha sentido que ha mejorado, ¿cierto? Es un morquio. Vamos a ver si logro, voy a hablar con la hermanita, a ver si logramos hacer un encuentro presencial con él, para que lo miremos y estemos y compartamos con él. Ellos son muy generosos porque ellos me dejan a que ustedes jueguen al médico y los culten y le miremos cositas, ¿cierto? Igual ahí tengo un video filmando a Miguel Morales. Ahí está en mucopolisacaridosis, ahí dice que lo llevé a una clase para que ustedes lo vean, porque él siempre nos vende dulces. ¿Y qué quiero hacer con esa acción? Cuando Valva, él nos vende dulces, porque él suma y te cuenta y es un negociante, ¿cierto? O sea, tiene toda su actividad intelectual totalmente intacta. El problema es que los desescolariza. Bueno, pero eso es otro aspecto que hablamos más adelante. Pero todos estos que tienen terapia de reemplazo enzimático, si se lo hicieran antes, se evitarían que estos niños tuvieran esto. O sea, llegarían a estar así, incluso hay unos que normal. Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Bueno, No, profe, muchas gracias. listo. Vamos a ver esto para que ya se vayan a descansar. Vamos a ver otras dos para que no nos quede tanto. Vamos a testar sobre lapaditos hasta que de pronto si no logramos coordinar. Vamos a ver la mucopolisacaridosis tipo 2. Ya estas no van a ser tan detalladas porque casi todos presentan todo lo que les acabo de decir en detalle en la 1, ¿cierto? Pero vamos a ir asentando en cositas. Igualmente esto se los pongo desde el punto de vista pedagógico, como verán, en algunos todavía hay lugares, protocolos donde se les menciona el síndrome Hunter o enfermedad de Hunter. Esta es la mucopolisacaridosis tipo 2, MEPS2, es como se conoce en el mundo. Adoro estas fotos, las adoro, porque así quiero que sean nuestros niños. ¿Saben qué es esto? Lo que me acabas de preguntar. Este es un niño que tuvo Hunter, lo diagnosticaron a tiempo y mira cómo está hermoso. Es cualquiera de nuestros hijos. Es un niño que, este es el padre, ¿cierto? A él le pusieron, mire, él alcanzó a desarrollar un poquito, pero está completamente normal, no está ciego, está siendo una persona completamente funcional. Entonces, no importa si ese medicamento es caro o no es caro, no. Lo importante es que este es un niño y una persona que puede llegar a valerse por sí misma, puede desarrollarse como él quiera, vivir contento, que es por lo que yo me preocupo de estas enfermedades. A mí no me interesa ni cambiar el mundo, ni el pronóstico, no. Pero si hay algo que simplemente evitándole, porque entre otras que los alimentos a estas mucopolisacaridosis no se les pone atención, yo estoy ahora muy dedicada a eso, porque estos niños son niños que no debían consumir ciertos alimentos porque promueven la producción de mucopolisacáridos, por ejemplo los lácteos. Bueno, en fin, pero por eso pongo estas fotos, porque cada que yo me deprimo por las cosas que me pasan con estas enfermedades, yo me pongo a ver estas foticos que son las que vuelven y me animan. Y que es la que a mí me gustaría que les lleguen a ustedes, porque yo todo lo que les estoy diciendo están en los artículos, están en los libros, eso lo pueden leer ustedes si quieren. Pero esto es lo que más me interesa que les llegue, que es que piensen que cualquiera de estos podría ser su hijo. Entonces, aquí tenemos y presento este tipo de cosas porque en los países existen, como vamos a ver en mi próximo en vivo,
al señor Vela, un padre y una madre súper tesos que armaron toda una fundación por su hijito Esteban, ¿cierto? Que tiene San Filipo. Aquí vemos cómo en España está la Asociación de Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados de España, se llama MPS España. Y lo presento porque es inadmisible hoy en día que ustedes como futuros médicos y profesionales tengan a disposición internet y vean un paciente en esta forma y sabiendo que hay guías, protocolos, algoritmos y que cometan errores en procedimientos quirúrgicos que lleven a estos pacientes a la muerte. Yo eso no lo acepto porque para mí quien incurre en eso está incurriendo en una negligencia académica, científica y médica. Qué pena, soy ahí como medio maluca con eso. Pues con esto, ¿para qué les muestro eso? Es para que vean, un momento por favor. Bueno, esto no se lo tienen que aprender ni se los voy a preguntar, pero simplemente saber si les llega. Mire, este señor que es Charles Hunter, es un tipo que simplemente tuvo la delicadeza de observar unos pacientes, un par de hermanos que tenían ese fenotipo, y él los describió. Mire, él nació en 1873 y se murió en la mitad del siglo pasado. Ni ustedes, ni ustedes existíamos. Y él describió eso. Y gracias a la descripción que hizo este señor, hoy en día tenemos lo que tenemos. Entonces sí se puede, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces nos metemos en unos rollos, en un remolino de lo que es la vida hoy en día, de tanta velocidad y tanta cosa, que lo verdaderamente importante a veces lo descuidamos. Y esto es una invitación para que por favor publiquen, describan. Yo he invitado durante todos estos años a ustedes como estudiantes para que nos encontremos, miremos, hablemos y discutamos sobre esto. Soy una profesora fracasada. Muy poquita. Uy, me vieran la carita. No, profe. No, es que me da sentimiento. Me la voy a poner porque muy poquitos, realmente muy poquito éxito, pero no importa. Yo sé que yo me voy a morir, algún día me van. Si es que me da sentimiento, muchachos, porque ya he enterrado a muchos y me da mucho pesar. Bueno, sigamos. No, pues que yo soy toda sentimental. Bueno, yo no sé por qué me enamoré de todos estos pacientes y eso. Bueno, y entonces, pero esto que hizo este señor, mire, cuando eso no había en internet, no había nada, muchachos, y el señor llegó, lo miró y dijo, estos dos hermanos tienen esto y esto y eso. O sea, ¿por qué no hacer lo mismo hoy en día? Y es una negligencia tan impresionante, chicos. Yo a veces me pongo tan triste y me siento tan sola en el mundo en esto, tanto. Es que me hace más caso Lucas, Penélope, mi gallina, mis animalitos, que ustedes, pero bueno. Pero no los estoy juzgando. También entiendo la humanidad de todos ustedes. Bueno, entonces, ojo, esta ¿por qué me gusta? Porque recuerde que la mayoría de enfermedades que hemos visto son enfermedades que son autosómicas recesivas, que se necesita del padre, se necesita de la madre para que se dé la enfermedad. Pero esta es de las poquitas que son ligadas al X. ¿Qué quiere decir esto? Y ojo con esto, aquí les traigo el claro ejemplo de que lógicamente principalmente afecta más a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres son XY, ¿cierto? Entonces ellos tienen solo una X, entonces es más agresivo en los hombres. Pero no, chicos, tenemos chicas con Hunter, porque a pesar de que tienen dos cromosomas, uno de ellos está malito. Entonces, el fenotipo no es tan acentuado, pero también se puede presentar en las chicas. Afortunadamente que eso ya está cambiando, pero el determinismo genético, sobre todo y yo les pido
a todos los colegas genetistas que escuchen esto en YouTube, donde lo escuchen. Por favor, liberémonos de ese determinismo genético. Si tenemos una chica, una niña con este fenotipo, así sea chica, no hay que descartar que pueda ser un Hunter. ¿Y por qué no? Porque esta también está con terapia de reemplazo enzimático, entonces hay que ayudarles. Entonces, básicamente, esta es una deficiencia que es de hidronato 2 sulfatasa, que es la que se llama la I2S. ¿Qué sucede? Hay aumento de glicoaminoglicanos, eso es lo grande, lo grueso, ¿cierto? Entonces, recuerden que hace parte de ¿qué? De las enfermedades lisosomales. Pero entonces también lleva a dismorfismo. Aquí les pongo esto para que se peguen ustedes quienes no entiendan muy bien la parte genética, para que le peguen una estudiadita y puedan entender. Ojo con esto para que ustedes miren oiga estos chicos. O sea, que alguno de ustedes estuvo en el taller de genética de los que está acá. Yo probé. Bueno, y mira lo que dice, una madre portadora transmitirá el gen del I2S anormal al 50% de sus hijos. Eso está mal. Pero ya te diste cuenta, vimos por qué. Y mira, esto lo dicen los médicos así súper tesos, súper especialistas. Y yo digo, pero esta gente, ¿por qué no estudia? O sea, es que si usted lo hace así a manito, se da cuenta que no puede ser el 50%. Y por eso traigo esta ayuda, para que vean que cuando yo les di el taller es una realidad. No, es por cada hijo que nazca puede haber un porcentaje de la probabilidad. Y eso que va a depender del fenotipo de los padres. ¿Vale? Bien. Bueno, miren esto, que es una foto pero clásica. La adoro, la amo. Amo esto. Ojo pues, miren que aquí lo que aprendimos. Tenemos padre y madre, ¿cierto? Tenemos primera generación, segunda generación, tercera generación. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Tenemos una madre portadora, ¿sí o qué? Y empieza a tener hijos, véalos acá, ¿sí los ve? Mira el fenotipo, son Hunter. Ojo pues, vea qué belleza. Son dos hermanos Hunter. Miremos en la tercera generación, ¿cierto? En la tercera, ojo con este, mire este. ¿Qué pasa con este? Está enfermo, no se sabe de las hembras. Mírelo aquí, este es el tercero, ¿cierto? Vea la mamá, esta es la progenitora, ¿cierto? Una no, mentiras. Uy, ya no me acuerdo. Creo que la madre es esta es la señora, esta es esta. Este es el padre. Y mire los hijos, ¿cierto? Mire los hijos afectaditos, ¿cierto? ¿Tenemos niñas? Sí, hay niñas afectadas. Lo que pasa es que el fenotipo no es tan agresivo como el que tienen los varones, ¿cierto? Vean esto las adoro. Amo esta foto. Esto por eso mis presentaciones van a ser las mismas de toda la vida hasta que nos salgan fotos mejores. Porque este es un niño que es cualquiera de sus hijos, o sus hermanitos, o sus familiares. Un niño que si en el momento, claro que este ya está muy mayor y cuando eso no existía la terapia de reemplazo, pero si un niño de nosotros, paciente de ustedes, tiene esta enfermedad y se detecta y le ponen su terapia de reemplazo enzimático, no queda como este niño, ¿cierto? Mire que ya ustedes van reconociendo el fenotipo, la cabecita, el puente nasal hendido, la macroglosia, ¿cierto? Mire que ya van reconociendo ustedes. Entonces, Profe, sí. pero entonces el fenotipo entonces de todas las mucopolisacaridosis sería Sí, el mismo. sí, general, sí, casi no, pero no son iguales. Vas a ver que no. Hay unos que tienen un rasguito más parecido que otros. Vas a ver. Uno aprende a conocerlo. Ahora, pues, si por ejemplo, si tú vas a estudiar aquí este curso conmigo y ya nunca más, no, pero por ejemplo, yo que estoy cotidianamente con esto y con pacientes, ya uno más o menos dice, este puede ser un Hurler, puede ser un Morquio, pero es muy difícil que usted solo por el fenotipo, porque si pusiéramos me diste una buena idea, para el próximo curso, vamos a ver si para la próxima clase hago un collage con todas las fotos de los pacientes que tengo. Porque si hay rasguitos que se pueden ver. Bueno,
Entonces, como les digo, estos chicos generalmente en estas enfermedades, en el morquio 2, podemos tener variantes igualmente graves y leves, ¿cierto? Generalmente en las graves los niños fallecen, ¿cierto? Se empieza a presentar en los primeros años de vida, las complicaciones son los mismos, problemas respiratorios, sobreinfecciones, respiración asistida y se muere. Y hay otros que llegan a crecer como este señor que vimos acá, que es un señor que no es bonito, no es, o sea, él no es hermoso, pero tampoco es un monstruo, ¿cierto? Es un niño ahí, es una persona que tiene ahí, como dicen aquí en los países, tienen su carajada y todo eso. No es hermoso, pero es completamente funcional. ¿Y qué es lo que me importa? Porque lo que importa es lo que hay en esta bóveda craneal y que la persona sea funcional. Bueno, lógicamente en las presentaciones clínicas estos niños tienen las facies toscas, las fases hurlerianas o el gargolismo. ¿Qué quiere decir eso? Puente nasal hendido, cuello corto, pómulos salientes, macroglosia, frente prominente. Ese es el fenotipo típico. Que usted lo ve, ya ustedes se van a acordar de mí toda la vida porque van por la calle y me van a decir, uy, este puede ser un MPS1, ¿cierto? Los chicos hay unos más que otros. Por ejemplo, en el Hurler tienen los labiecitos más gruesos. La macroglosia sí es en todos. Pero esto, sabe, fíjese y verá que si lo vemos acá, el niño nació normal y mírelo ya aquí cómo queda con sus labiecitos gruesos. Bueno, otro de los, esto se ve mucho, en el Hurler, en el Hunter, en el San Filipo, a veces el pelo, no en todos, pero el pelo es grueso, las cejas gruesas, hay unos que a veces hacen una ceja marcada, una sola ceja, ¿cierto? Pero hay otros niños con esta enfermedad, sobre todo en los que no son graves o acentuados. Sí, bueno. En la parte de la barriga prominente o el pectum caninatum se puede dar. Ya vemos que los bracitos son pequeños, manito en garra, las caderas y las articulaciones se van torciendo, los huesitos, listo. Bueno, ya vimos que, bueno, es muy importante esto. La mayoría, con excepción del San Filipo, todos ellos pueden llegar a ser niños que tienen habilidades intelectuales completamente anormales. El problema de estos niños es que muchos de ellos son desescolarizados porque por su dismorfismo y por esa tendencia que tenemos nosotros los humanos de no ser incluyentes, entonces los sacan de los cursos, los niños quedan en casa, no se les hace estimulación, ¿cierto? Y entonces, pues ellos tienen un retraso en el desarrollo intelectual, no solamente por el problema que vimos a nivel craneal, sino porque además no tienen el estímulo. Pero también tengo pacientes inteligentes, pilos, negociantes como Miguel, que tiene morquio, y es todo un conocido en su pueblito natal, y es la promoción que yo hago, porque no solamente trabajo con ustedes como estudiantes de medicina, sino en educación y cuando voy a estos municipios, porque tenemos que luchar por la inclusión de estos chicos, porque estos chicos puede que no sean pues los Einstein o con muchas cosas, pero pueden ser personas que pueden llegar a ser completamente normales. Si alguien preguntó algo. Yo, profe, entonces los desescolarizan por discriminación social o... Sí, por el dismorfismo y generalmente son los padres, ¿cierto? Los padres y los profesores, ¿cierto? Porque como el niño, entre comillas, es monstruosito, para nosotros, para los que son ignorantes, pero lo que no entendemos es que en la naturaleza hay formas y hay espacio para todos. Pues que ellos estén en un poquitico que tiene otras formas, pero ellos pueden ser completamente normales. Entonces son discriminados, los sacan de las escuelas, colegios y eso. Entonces, claro, si a ti no te enseñan y no te enseñan a leer y no te enseñan una cantidad de cosas, entonces acuérdate que el cerebro
es de acuerdo a lo que lo alimentes. Pero además está el problema craneal que vimos, ¿cierto? Porque hay un engrosamiento de todas maneras. Ahora, en la parte grave, el problema de la pérdida gradual de las habilidades es, como les digo, porque como se les van torciendo los piecitos, las manitos, ¿cierto? El abdomen y todo eso, y generalmente cuando se mueren, mueren es específicamente por la más frecuente, enfermedades nosocomiales respiratorias o porque se desnucan, ¿cierto? Por displasia del adentoides. Bueno, eh, hay estos chicos a veces, yo no he leído muchos estudios sobre esto, pero incluso algunos de estos pierden el habla, no oyen, ¿cierto? Pero es por la complicación que tienen en el crecimiento y desarrollo. Estos chicos, ¿cierto? Esto es cosas que saco de artículos, ¿cierto? Porque entonces dicen, algunos pueden seguir canciones, hacer rompecabezas y todo eso, pero yo estoy casi segura que si los países, los sistemas de salud cogieran todos estos chicos, los metieran en escuelas donde se les haga el desarrollo para ellos podrían llegar, o sea, no tendrían afecciones tan complicadas como las que tienen. Pero yo lo he visto en mi espacio de atención con pacientes, que la problemática está más porque la asociación de ese fenotipo los discrimina, ¿cierto? Bueno, eh, tendría muchos cuentos para echarles de pacientes ya incluso fallecidos que hombre, tengo que decir que hay un poco de negligencia por parte de nuestra sistemática. Pero que ellos podrían estar entre nosotros verdaderamente y estar bien. Pero hay sistemáticas del mundo y de la vida que son difíciles. Pero saben que yo les tengo una buena noticia. ¿Saben cuál es el cambio? Ustedes. Nosotros ya los viejitos no, pero ustedes que son jóvenes, que son las nuevas generaciones, los nuevos médicos, los nuevos profesionales, ustedes sí pueden cambiar eso. Y no todas esas cosas anquilosadas y paquiérmicas de todos nosotros los profes anticuados y eso, no, eso ya nos tienen olor a gladiolo y enterrarnos, pero ustedes sí pueden cambiar el mundo. Ustedes pueden ser unos médicos diferentes. No sé, no sacar toda esa humanidad que a veces es tan oscura y verdaderamente monstruosa, no como llaman a estos niños. Bueno, me estoy poniendo romántica. Bueno, en las variantes leves, aunque como les digo, es lo que está en los artículos, pero yo discrepo. A mí me gustaría ver un Hunter que lo lleven a la escuela, o sea, que le hagan todas sus cosas y estoy seguro que llegarían a ser completamente normales. Porque en los leves, como el chico que les mostré, ¿cierto? Ellos tienen inteligencia normal, tienen su rasgo hurleriano o es decir, su fenotipo físico, no son pues así los supermanes hermosos, de esos de la fantasía, esos estereotipos, pero son otro tipo de estereotipos que existen. Aquí hay espacio para todos en este planeta. Tenemos pacientes con Hunter, con Hurler, con Morquio, con diferentes enfermedades que son profesionales. O sea que sí se puede. Miren esto me encanta. Me adoro este tipo de gráficas porque es lo que quisiera. Yo quisiera que nuestros niños lleguen a ser este señor, que es un señor con Hunter, contento, feliz, y que no sean como estos niños, que quedan con respiración asistida, que finalmente llegan a un deceso. Aquí vemos todas las características propias, ¿cierto? Que podamos evitar que estos niños sean niños que tengan opacidad corneal, que puedan ver, que puedan escuchar, que a pesar de que su naricita tiene un dismorfismo y un problema, podemos ayudarlos. ¿Y cómo se puede ayudar? Teniendo sensibilidad, diagnosticándolo a tiempo y poniéndole la terapia de reemplazo enzimático.
Profe, una pregunta. Sí, Respecto a los problemas respiratorios de estos pacientes, fuera sí, del hecho del problema con la cantidad de mucosas, ¿podría ser de pronto por la obstrucción de la vía aérea? Pues sí, las dos cosas. Las dos cosas porque además se va volviendo, las mucosas tienen plasticidad. En ellos se pone rígida. Entonces las dos Gracias, cosas. profe. Sí. Mira este niño. Este es el mismo niño, ¿cierto? Mira que es un niño mira los labiecitos cómo está y mira cómo se ponen al crecer. Este es el mismo niño. Miren cómo se desarrolla. Lo mismo la parte del pecho. Miren este niño. Este niño que más adelante lo muestro, lo que pasa es que hago unos cortes ahí para poderles indicar. Miren cómo está teniendo las manitos. Este todavía no tiene mano en garra. Pero miren cómo esto se le va atrofiando y se vuelven, como vamos a ver más adelante, aquí se les desarrolla y esto se les va encogiendo. ¿Cierto? Esto que ven aquí se les va encogiendo así. ¿Por qué? Porque se va endureciendo esa canastica ósea. Pero además de eso, como muchos de ellos, que es otra cosa importante, desde pequeñitos están empezando a desarrollar la cardiopatía o la valvulopatía que no ha sido detectada. Por eso cuando ustedes tengan a estos niños, los que vayan a ser pediatras, los que vayan a ser internistas, los que vean fenotipos en adultos que son así, empiecen a buscarle. ¿Por qué? Porque si le buscan y le mira qué pasa, si usted tiene las válvulas malas, si usted tiene una cardiopatía, pues no irriga bien, y si no irriga bien, no funciona el resto bien. Entre otras, les cuento para antojarlos. Ya se hicieron las publicaciones por neurociencia, la conexión entre cerebro y corazón. Ojo con eso. Miren esto es muy típico. Esto lo saco de los artículos. Eso no son pacientes míos. Esto es típico en cuanto mire cómo se les va poniendo. Este es un adulto con Hunter. Mire cómo se le va poniendo. Si ve que está como torcidito, es porque ellos hacen una escoliosis y se vuelven lo que llaman aquí barrigones, piponcitos y eso. Muchas veces es porque tienen incluso su hepatomegalia. Miren las articulaciones, el pie quino, pues hay muchas formas, lo que llaman aquí rodilla y junto patio apartado, eso se da. La manito en garra o gatillante, mírenlo acá. Estos niños se vuelven así, entonces no vuelven a hacer paso. Una cosa que me ha referido, que me lo dicen en los padres de los pacientes, que eso lo podemos ver, por ejemplo, en los Hobbit, ¿cierto? Me refieren las mamás que cuando eran pequeños los niños y cuando nacieron los pies eran muy grandes en relación con su cuerpo, qué interesante. No lo he visto en la literatura, pero uno sí los ve en las fotos y los ve en las gárgolas de la antigüedad. Miren lo de la piel, el engrosamiento de la piel. ¿Cierto? La piel es muy parecida a la que tenemos cuando tenemos un callo, ¿cierto? Bueno, esta es la terapia de reemplazo enzimático, esta es la prasia que es de Biomarín. Tenemos ese laboratorio aquí, podemos buscar los que nos ayuden a buscar y a encontrar para caracterizar a nuestros niños. ¿Qué es lo que hace? Lo que nos administran en la enzima que nos va a quitar esos depósitos. El tratamiento, como les digo, el diagnóstico se hace con glucoaminoglicanos igualmente. El diagnóstico se hace aquí por cultivo de fibroblastos, de leucocitos, la gota seca se hace y lo hacen aquí, lo hacen en Colombia, en el laboratorio del doctor Luis Alfredo Uribe en los Andes. No sé si también lo está haciendo el Instituto del San Ignacio. Bueno, ay, no, ya son las 8. Les iba a hablar del San Filipo porque va a ser la próxima. Veis, tengo un error ahí. Va a ser el próximo en vivo, pero los invito el sábado para que lo vean y vean qué interesante. Preguntas, dudas, los dejo, los libero porque yo. Mírenlo ahí tan lindo, ese es Estevita. Lindo, mi amor. Ese es hermoso. Mire, no, yo lo veo lindo. Mire qué hermoso. Mire sus cejas. Él es un San Filipo. Y está entre nosotros. Y ya está grande y hermoso. Un saludo, un honor para Estevita. Él tiene San Filipo.
Esto pues, esto fue del uno que ya había hecho con él, pero el sábado vamos a volver a hablar de él. Listo. Bueno chicos, dudas, preguntas. Ay, esta es otra gorda con San Filipo. Este es muy típico del San Filipo. Estas cejas gruesas. Bueno, dudas, preguntas. Nada, profe, muchas gracias. Bueno, Muy buena la clase, profe. sí, ¿te gusta, Sí. señorita? Qué alegría. Ojalá que Profe, el sábado ¿a qué horas es el a en las vivo? 11 de la mañana. Tú Vamos a antes nos estar podrías con mandar el link. Estelita. Ah, Tú nos podrías mandar el link para el grupo, por favor. sí, pero mira, entras ahí a www.biogenweb y ahí los encontrás. Pues sí, Listo, sí profe. me Muchas alcanzo, gracias. pero si me acordás, por favor, yo se los envío. Listo, para que entren, que es muy bonito escuchar. Y traigo un testimonio de esclerosis múltiple espectacular. Listo. Bueno chicos, muchas gracias. Subo los videos, se los envío y les envío el PPT. Listo. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Bueno Hasta luego, chicos, profe. que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Buenas noches.